Bernardino de Souza, del Brasil, campeón del mundo. Empezaremos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de ingresar dentro de una travesía, vamos a decir, ¿ya? Que es el crecimiento de un niño, de un ser humano, ¿no es cierto? Que lo vamos a comparar un poco con el mono, para que ustedes un poquito mejor entiendan. Van a ver cómo es de importante reconocer, ¿no? Los requerimientos nutricionales y permitir que el ser humano crezca. En esta Doctor, todavía no está presentando la Sí, diapositiva. todavía no. Estoy Ay, haciendo introducción, queriendo hacer pausadamente para que alguien tal vez pueda entrar más, porque después perjudica. ¿Usted ya ve, Vanessa? Siempre hay alguno que llega tarde. Entonces les decía eso. Y de acuerdo y de a poco a eso, nosotros vamos a entender mejor los requerimientos y vamos a sentirnos seres humanos, ¿no es cierto? Porque hasta ahora creo que tenemos y a veces actuamos como seres, qué sé yo, extraterrestres, ¿no? Que nos falta comprensión, amor, afecto. Nos llena la indiferencia, el materialismo, la calumnia, la infamia, estas cosas nos llenan. Y es momento de que nosotros como futuros médicos entendamos un poco mejor. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve, Vanessa? sí, doctor, pero no está todavía en presentación. Aquel que pone a presentación. ¿Ahora se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, igual, doctor. ¿Así? A ver, ¿cómo es esto? Ahora se ve, ¿no? Jóvenes, ¿se ve? Está sin modo presentación todavía, doctor. ¿Y ahora? Sigue igual, doctor. Sí, igual. ¿Y por qué? Vamos a tener que presentar así nomás. Ahora sí se ve, ¿no? Nos están engañando aquí.
no da. Bueno, vamos a tener que presentar como les he mostrado nomás, ¿ya? Si no, nunca vamos a hacer las cosas. Doctor, bueno, no sé, una vez a mí me pasó cuando estaba empezando a usar, tal vez tenga que seleccionar el cuadrito, hace clic, donde le aparece compartir, es que tiene que seleccionar que va a compartir, entonces arriba hace clic y eso ya y empieza a compartir. No sé si está viendo ese cuadrito. La pantalla en chiquitito aparece. Vamos a permitir esto. A ver. Ahí está, aquí está la ventana pequeña. Ahora presiono me dice lo pequeñito, ¿no? Sí, eso presiona y luego compartir y ya yo voy a empezar a compartir. Ahora, ¿se ve? Sí, doctor, ahora se ve. Ahí ya. Bueno, no sé por qué no da eso. Bueno, lo que les decía es que nos toca hablar de requerimientos del ser humano, ¿no es cierto? Y vamos a empezar esta travesía, empezando desde el niño, sus primeros meses de vida, ¿ya? Y mañana vamos a terminar. Doctor, Dígame. para poder ver aquí pantalla completa, ahí puede dirigirse directamente donde dice vista, ahí arriba, y después a modo lectura. Y así vamos a ver la pantalla completa y normal va a estar. O apretar F5 también. Vista, he apretado vista ahora. Modo lectura tiene que poner. Modo lectura. O vista de lectura. Modo lectura. Ahora Ahí sí. está. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, vean. Bueno, entonces, eso es lo que les decía. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a entender mejor cómo es que el niño, en todo su proceso de crecimiento, tiene sus características y de acuerdo a eso tiene sus requerimientos. Desde ya les voy a decir que donde más crece el niño es en la vida intrauterina, ¿no es cierto? El primer año de vida, durante la adolescencia especialmente, ¿ya? Entonces, ya les decía, no somos iguales que los monos. Tenemos nuestras propias características que son peculiares y nosotros tenemos que ver. El monito, por ejemplo, a los 5 años sigue siendo un niño, ¿no es cierto? Y bruscamente pasa a adulto, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces esto nosotros tenemos que ver porque como no tenemos una sociedad muy educada, entonces tenemos que entender de esta manera para que nosotros podamos intervenir. Entonces, el crecimiento vamos a tomarlo durante el ciclo de la promoción de salud, ¿no es cierto? Es un proceso cuantitativo que se puede medir, eso es el crecimiento. Desarrolla además procesos cualitativos propios de nuestra raza, ¿no? Y se puede objetivizar. Entonces, para esto es necesario la promoción de salud, que ustedes están llevando, tienen una materia especial para esto, ¿no es cierto? ¿Qué es esta, la promoción de la salud? Que tiene objetivo, cuyo objetivo es la calidad de vida del sujeto y la sociedad para mantener, lograr y para evitar enfermedades y disminuir la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos dentro de esto para que entendamos mejor el crecimiento y los requerimientos nutricionales, ¿ya? La vulnerabilidad del lactante está relacionado con el medio, el entorno, ¿no? Pero principalmente la nutrición. Entonces, cuando hay una falta de maduración o diferenciación celular, ¿no es cierto?, vamos a tener alteraciones del crecimiento. Y el ser humano se necesita, para que pueda madurar, que pueda diferenciar, necesita nutrientes, ¿no es cierto? Y el niño está en constante inmadurez y es por eso que nosotros tenemos que entender muy bien este aspecto para poder intervenir, ¿no es cierto? No es, como les decía, que como el monito que ya empieza a caminar, ¿no es cierto? El niño tiene un proceso, ¿no es cierto?,
primero de sostener la cabecita, ¿no es cierto? Después sentarse, después pararse, después caminar, ¿no es cierto? Gatear, parar y caminar, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso tenemos que seguirle. Y el tracto intestinal también tiene su inmadurez que nosotros tenemos que tratar de relacionar con la alimentación que nosotros estamos dando, ¿ya? Entonces también tenemos, igual el hígado no va a sintetizar las proteínas tan fácil, ni va a almacenar tampoco las grasitas, ¿no es cierto?, tan fácil, sino que necesita un proceso de madurez, igual que el riñón, que es la capacidad de filtración, vamos a ver, no es tan igual como lo hace posteriormente, digamos, al recién nacido, a los cuantos meses y al año de vida, ¿no? Y lo mismo sucede con el sistema inmunitario que va aprendiendo, ¿no es cierto? Y en realidad todos los tejidos van adquiriendo capacidades como para poder después ser humanos como nosotros somos. Entonces, desarrollo la función que se da, ¿no? Y la maduración que se da, ¿no es cierto? En cambio, crecimiento es más que nada la maduración, la diferenciación y la multiplicación celular. Y el desarrollo es la funcionalidad que se da a nuestros tejidos. Entonces, y ahí tenemos la influencia, donde cobra un rol muy importante, es la epigenética, ¿no? Y la epigenética, más bien, la nutrición. Y esta hace que se exprese la genética de la mejor manera, ¿no es cierto? Y interviniendo en todo este proceso a lo largo de la vida, desde los primeros años de vida, la homeostasis, las hormonas que están interviniendo y factores de crecimiento que están regulando actúan en coordinación con la misma expresión de los genes, ¿no es cierto? No se olviden que ellos también van a ser, las funciones van a ser nuestro código en general de a poquito para que vayan funcionando todas nuestras células, ¿no es cierto? Entonces, el libro de la vida que se escribe todos los días. Entonces, hay etapas, ¿no es cierto?, donde primero cuando nace el niño, que son tejidos ya formados, ¿no es cierto?, donde la placenta tiene un rol muy importante, ¿no es cierto? Entonces, hay fases en las que hay que considerar, está la placenta, está la leche materna, y después está la alimentación complementaria, donde tenemos que darle la importancia que amerita, ¿no? Entonces, hay un equilibrio que se logra gracias al buen funcionamiento del hígado, del riñón y otros tejidos. Y los que están actuando en la etapa antes de los 6 mesecitos, están las hormonas, las hormonas del crecimiento, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas y otras hormonas en general, ¿ya? Están interviniendo. La hormona del crecimiento casi no está interviniendo, digamos, hasta los primeros meses. Después, así un poco, ya empieza a intervenir, ¿no es cierto? Entonces, y es el crecimiento prepuberal que se llama. Y posteriormente, este homeostasis mejora todavía, de lo que les decía, a nivel del hígado, del riñón y otros tejidos, ya empieza el empuje puberal, ¿no es cierto? Entonces, ya la adolescencia tiene una cantidad enorme de hormonas, que por eso nos diferenciamos, ¿no?, de una edad a otra edad, ¿no es cierto? Entonces, sí es la adolescencia. Y después de a poco vamos a ver que este crecimiento constante se produce un desgaste más que incapacidad. Es un desgaste pero es que es compensatorio, ¿no es cierto? No es como antes pensábamos que va a envejecer el señor porque ya tiene 70 años, ya está viejo, pero no es tan así, ¿no? Hay ciertas adaptaciones que el organismo realiza, ¿no es cierto? Y con la neurociencia y todos estos avances que se tiene, cobra importancia entender todo esto. Y todo esto vamos a llevar en estas clases, ¿ya? Hay cambios fisiológicos, está la crononutrición, que vamos a detallar, es el desfase que se produce entre el sueño, la alimentación, ¿no es cierto?, y la somnolencia en el día y la falta en la noche, de sueño en la noche. Eso es en la tercera edad, eso vamos a ir desarrollando de a poco.
Entonces, la leche materna cumple su función, ¿no es cierto? Este es después de que el líquido amniótico, la placenta, ha pasado muchos tejidos y ya hemos dicho que tiene una función endocrina, tiene una función nutricional, mantiene el equilibrio, la homeostasis, ¿no es cierto? Inmunitaria. Entonces, ya ha pasado esta etapa, entonces hay un contexto emocional que relaciona tanto a la madre y al niño, ¿no es cierto? Son señales que reciben ambos, ¿no es cierto? Entonces, ya existen los reflejos de succión y deglución, ¿no es cierto? Después hay una secreción abundante de saliva. Ya a las 16 semanas de gestación se ha formado el factor intrínseco de vida, de a poco está madurando, como les digo. Hay hipergastremia que tiene efecto lactante, ¿no es cierto? Está la lactosa, ya se sintetiza la lactasa también de a poco, ¿no es cierto? No se olviden que la lactasa que desdobla la lactosa tiene galactosa y glucosa, que esta galactosa va a formar cerebrócidos que son muy importantes para el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Igualmente la lipasa, que es poquita, la lipasa de la leche va a complementar, ¿ya? Y la amilasa para desdoblar también los productos, los hidratos de carbono, también va a complementar la leche materna. Y para el crecimiento también la misma fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces es una relación de ambos, ya sea de la madre relacionada con el niño, como del niño relacionado con la madre. Hay un contacto ocular, que eso, cuando nosotros vemos al par madre-niño, vemos ahí, está el llanto, ¿no es cierto?, que la madre reconoce, y también el niño a la madre le va reconociendo, y la mamá produce bastante oxitocina, prolactina, ¿no es cierto?, y se encarga de llenar las mamas de leche, y la oxitocina para que pueda salir, ¿no? Y hay un olor también que reconoce el niño, ¿no es cierto? Hay un sincronismo en esto. Y en parte del niño también hay una sensación de tacto que tiene con la madre, hay un contacto ocular, escucha la voz, ¿no es cierto? Y fácil la reconoce. Todos los ademanes, el olor, el calor, todos estos aspectos están relacionados con una íntima interacción entre la madre y el niño, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar, y aparte tenemos que saber que esta flora, el líquido amniótico no es estéril como pensábamos, ¿no es cierto? Está también con probióticos, ¿no es cierto? O sea, ya está haciendo sus primeras, está recibiendo ya desde la vida intrauterina la primera siembra, después al pasar por el canal del parto la segunda, y la tercera va a ser a través de la lactancia materna. Entonces, esto es a nivel general, el aporte de energía y su distribución en porcentajes de los macronutrientes especialmente, ¿no es cierto? Ahí tenemos una cantidad que va a necesitar el niño. Primero, al principio solamente va a ser unos 8 calorías por kilogramo el crecimiento, ¿no es cierto? Y después va aumentando, ¿no es cierto? Hasta 20 calorías por kilo peso, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una distribución al recién nacido que tiene buena cantidad de grasita que va a recibir, que es de su molécula calórica, de esta adecuación calórica, que todos debíamos estar controlando, ¿no es cierto? El 48% es de hidratos de carbono, el 40%, miren, es de los lípidos, y el 5% nada más de las proteínas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será tan bajita las proteínas? ¿Alguien puede responder de ustedes? ¿Jóvenes? ¿Nada? Bueno, esto es porque estamos hablando de la madurez renal, ¿no es cierto? Que no se olviden que es muy bajita, el 60% más o menos de lo que es un adulto. Entonces, por eso se da poquito. Y se necesita mayor cantidad de grasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que cubrir los primeros días de vida, ¿no es cierto? Porque tiene una gran demanda, no se olviden que fácilmente hace hipoglicemia. ¿Ya? Y después tenemos el niño ya promedio, que tiene 10 a 12% más o menos van a ser las proteínas.
Los hidratos de carbono 55% y las grasas 40%. ¿Ya? Y después el adolescente, ya que tiene mayor cantidad de proteínas, necesita una gran cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Y 30% de lípidos y 55% de hidratos de carbono. ¿Ya? Hasta ahí me voy a quedar porque después les voy a mencionar de esto. No se olviden, pero el adulto 50, 35, 15 y el adulto mayor 60, 30, 10, que no está de más mencionarles para que tengan una referencia. Y esto es como gasta, ¿no es cierto?, su cantidad de calorías. Ya les decía, 8 calorías para el crecimiento, 10 para la excreción, porque hace pipí y hace deposiciones a cada rato el niño, ¿no es cierto? Para el metabolismo basal 55%, y para la actividad física va de a poco, ¿no?, gastando. Se dice que cuando llega más o menos 2 añitos ya está empezando a caminar, ¿no es cierto? Un poquito antes, puede ser 1 año y 5 meses, 6, ¿no es cierto? Entonces ya gasta más en calorías. Y el adolescente tiene un gran incremento de requerimientos basales, ¿no es cierto?, de actividad física, ¿no es cierto?, su acción dinámica específica, efecto calorígeno postprandial también va a ser mayor, ¿no es cierto? Y finalmente, y el adulto un poquito baja esto, y el anciano ya también tiene una reducción, ¿no?, que hay que ir controlando, ¿ya? Bueno, ese es un resumen de todo esto. Entonces, en ese tramo de edad, este niño necesita hasta los 5 meses 650 kilocalorías y 13 gramos de proteína, ¿ya? Y desde 5 meses al año, 850 calorías en total y 14 gramos de proteína. Y a la edad de entre 1 y 3 añitos, 1.300 calorías y 16 gramos de proteína, ¿no es cierto? Entonces vean cómo va aumentando de a poquito las calorías, ¿no es cierto? Ahora, esto es dependiendo, se dice que el kilo peso también 150 calorías que recibe, ¿no es cierto? Y más o menos en los primeros meses, ¿no? 2 gramos de proteínas por kilo peso, 1.8 a 2 gramos, ¿ya? Y después se nivela, más o menos, a 100 calorías por kilo peso al año, ¿no es cierto? Y 1 gramo de proteína, 0.9, 1 gramo de proteína por kilo peso. Bueno, ya ustedes van a tener que repetir, pero nadie se mueve de estos rangos, así es que por más que les pregunte cualquier otro docente, ustedes tendrían que poder responder sin ningún problema. Entonces, nuestro objetivo es, como les decía, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo, sino la respuesta inmunitaria también, de alguna manera ir controlando, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, ir viendo, ¿no? Entonces tenemos aquí la cantidad o sea, cómo va creciendo, esta es la velocidad, ¿no es cierto? Es un gráfico que lo ha hecho Scamon hace mucho tiempo, pero adaptando sigue siendo vigente, ¿no? Ustedes ahí tienen el crecimiento global, está en cafecito, y ustedes van a ver cómo crece como un cohete este niño que les he dibujado acá, hasta el primer año, ¿no? Crece 50 centímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y al año, no al año, cerca de los 4 años más o menos va a tener el doble, va a tener 100 centímetros, ¿no es cierto? O sea, 1 metro va a medir, ¿no es cierto? Ya 50 tiene acá, 1 metro después crece. Después tenemos el crecimiento del sistema nervioso, está en rojito acá, ¿no es cierto? Que nace con 35 y va a tener al año 47 centímetros también. Y de poquito va a ir aumentando hasta llegar a los 5 años más o menos es donde va a terminar de cesarse, ¿no? Las fontanelas, todo el crecimiento va a ser con 52, 53 centímetros más o menos de perímetro cefálico. ¿Ya? Y este es el otro crecimiento que nosotros tenemos que ver, es el crecimiento del tejido graso, ¿no es cierto? Hace un primer rebote la grasa, por eso hay que hacer la prevención siempre
a los de práctica yo les doy esto, ¿no es cierto? Porque con calma hay que entender y poder describir bien, ¿no es cierto? Entonces, después hace, a los 6 años aproximadamente, haces un segundo rebote de grasa, ¿ya? Si no hemos controlado bien y hecho un rebote antes, ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? O después también todavía tenemos a los 3 añitos y 4 se ha hecho un rebote, son los niños que van a hacer después obesidad. Entonces, para esto nos sirve este gráfico para entender hasta dónde está. Y ustedes ven cómo el tejido linfóide del sistema inmunitario también va creciendo, ¿no es cierto? Va mejorando sus capacidades de detección o de reacción, ¿no es cierto? Y gracias a que la leche materna nosotros la mantenemos un poquito más porque tiene ayuda a proteger al niño para las reacciones atópicas, ¿no es cierto? Entonces, este sistema inmunitario va a poder después tolerar bien y funcionar sin ningún problema, ¿no? Esto alcanza el tamaño de una naranja, más o menos, unos 30 gramos, a los 14, 15 años, más o menos, en adolescente. La respuesta inmunitaria después baja otra vez, ¿ya? Y los genitales, pues en la primera etapa, hasta la etapa prepubertaria, pubertad y empieza a crecer, y en el adolescente crece completamente, ¿no es cierto? Ustedes ven la diferencia del ser humano y cómo nosotros tenemos que seguir aportando esta cantidad de calorías que hemos hablado y después de micronutrientes, como les voy a seguir hablando. Ahí está el modelo de crecimiento, Calvert ha hecho, y habla en velocidad de crecimiento, está 25 centímetros que ha crecido, y después va bajando y en el prepuber otro rebote de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, vean, estas dos curvas son las que tenemos que ver, ¿no? Entonces, estos niños son 30 gramos de calcio, o sea, necesitada para este crecimiento al nacer, ¿no es cierto? Pero después tenemos, para una persona ya, para un niño, o más bien para un adolescente, ya tenemos hasta 1.200 gramos de calcio que tenemos que tener como depósito, ¿ya? Y esto les decía, 50 centímetros al nacer, y cerca a los 4 años son 100 centímetros que va a crecer. Entonces, el crecimiento, si nosotros desglosamos un poquito en forma más detallada, vamos a tener que el lactante crece a un ritmo de 4 centímetros por mes los 3 primeros meses. La mujer, de 3.5 centímetros por mes, y de 3 meses a 12 meses, 1.5 centímetros por mes, la talla, ¿no es cierto? Y de 6 meses a un año, 1 centímetro por mes. El segundo año, 12 centímetros va a crecer, hemos dicho, llega hasta 75 centímetros. El perímetro cefálico, 34.6 al mes, 37.5 a los 2 meses, 38.7 al 38. A los 2 meses 38.7 y 40.4 a los 3 meses y al año 47 centímetros, ¿no? Está más desglosado. El preescolar aumenta 7 centímetros por año y el adolescente crece a 11.5 hasta 12, de 11.5 a 12 a 16, más o menos en cuanto a edad. Llega a crecer hasta 9 centímetros por año. Y el varón, de 13 hasta 14, un poquito extendiendo la adolescencia hasta los 18, en el varón, ¿no es cierto? Va a crecer a 9.5 centímetros, a un máximo va a llegar de 9 centímetros por año, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que considerar para retener un poquito, ¿no? Hasta dónde vamos a darle el aporte de nutrientes, ¿no es cierto? El peso a nacer de promedio es de 3.3, al año de 7 kilos más aumenta, a los 2 años 2.5 más, y hasta después viene la pubertad de adolescencia que crece a 2.5 a 3 por kilogramo por año, ¿no es cierto? Entonces, aumento de 7 kilogramos al año y 2.5 el segundo a nivel general.
El perímetro cefálico ya hemos dicho, 35 al nacer, 47 el primer año y 3 centímetros más el segundo año, que ya está casi los 3 años está establecido su crecimiento. Pero como les decía, hasta los 5 años crece siempre unos 2 o 3 centímetros más, ¿no es cierto? Generalmente hasta un promedio de 52, 53 centímetros. Entonces que el niño de a poco tiene sus habilidades, y ahora ya hemos hablado de las calorías, ¿no es cierto? Hemos dicho hasta los 3 años 1.300 calorías, hablando a grosso modo, y los reflejos que van de a poquito desapareciendo, ¿no? Tenemos el reflejo de tónico del cuello, el reflejo de presión, esto que ustedes van a llevar, pero ustedes tómenlo en la parte de nutrición como son reflejos pasajeros que de a poquito hacen que tenga más habilidades y poderlo seguir, ¿no? Generalmente los reflejos, el reflejo de Moro y todo eso terminan a los 3 meses más o menos, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos que empezar a dar hasta dónde la leche materna le está cubriendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué hacemos para esto? Ya nos está diciendo la naturaleza de que hay que aumentarle ya a los 5 mesecitos, que la leche materna está baja en calcio, ¿no es cierto? El hierro también baja, el zinc también baja, la vitamina B9 también baja, ¿no? Entonces ya tenemos que darle 400 miligramos, hasta 1 año 600 miligramos, hasta 3 añitos 800 miligramos, ¿ven? Son como 400, 800 como mnemotécnico, ¿no? Que va aumentando. De a poquito, el fósforo de 300, 500, 800 miligramos, el magnesio de 40, 60, 120 miligramos, el hierro 6, 10 y 10 miligramos, ¿ya? No hay que olvidarse, cada uno de estos nutrientes cumple funciones importantes. Aquí en la formación del tejido óseo, aquí el magnesio interviene en todas las actividades de formación de energía, el hierro para el buen funcionamiento celular, el zinc para la respuesta inmunitaria, el crecimiento del funcionamiento adecuado del sistema inmunitario del mismo cerebro, el hierro para el yodo para las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? El selenio como antioxidante. Todos estos son elementos, nutrientes sumamente importantes que tenemos que tomar en cuenta. Después la vitamina A también, ¿no es cierto? El precaluotro especialmente tiene bastante cantidad de vitamina A, pero de a poco va bajando y tenemos que por lo menos cubrir 375 microgramos de vitamina A. Y al año, más bien a los 3 años, llegamos a 400 microgramos de equivalente retinol. La vitamina D, de 7.5 microgramos hasta 10 microgramos, ¿no es cierto? La E3, hasta 6 miligramos de alfa-tocoferol. La vitamina A, que no se olviden que puede hacer alteraciones de coagulación al recién nacido, entonces había que dar estos 5 microgramos, 10 microgramos y 15 microgramos. Hay algo que tengo que decirles, pero no está bien establecido, pero cuando hay problemas de coagulación en el recién nacido y demás, 1 miligramo de vitamina K se le da directamente, ¿no? Son cosas que todavía, a pesar de haber avanzado mucho en los requerimientos y demás, todavía no está tan bien establecido, ¿ya? Eso, pero sí es como referencia que todo esto llevamos. Las vitaminas hidrosolubles, ¿no es cierto? Igual el ácido fólico baja en la madre, la leche de la madre baja, entonces por eso que hay que aumentar 25 microgramos, 30, 35, 50 microgramos de ácido fólico, ¿ya? Entonces, cuando hemos hablado de la mujer embarazada, hemos dicho, ¿no? Como a veces es mejor dar más bien alimentación, entre las hojas verdes especialmente, que tiene tetrahidrofolato, ¿no es cierto? Eso no se van a olvidar, siempre voy a repetirlas además en las clases, todo esto. ¿No es cierto? Que dar el ácido fólico como tal, porque no se ha visto que tenga tan buena respuesta como el tetrahidrofolato. 0.3, la vitamina B6 a 0.6 y la vitamina B12 0.3. Las dos ya actúan en la misma, ¿no? Entonces te ayuda en la actividad de la metionina y para la formación de los folatos, ¿no es cierto? Se complementa con la vitamina B12, B9. 0.3, 0.6 y 0.7. La vitamina C, ¿no es cierto?
para la colágena, ¿no es cierto?, para respuesta inmunitaria, etcétera, necesitamos 30, 35, 40. La B1, toditas estas ligadas con la formación de energía, 0,3, 0,4, 0,7 miligramos, B2, 0,4, 0,5, 0,8, igual la niacina, ¿no? 5, 6 y 9, ¿ya? No se olviden que hay una enfermedad que se llama la pelagra, que se caracteriza por demencia, dermatitis y alteraciones del desarrollo, ¿no? Que se considera, demencia, diarrea, ¿no? Y dermatitis, 5, 6 y 9 miligramos de equivalentes de niacina que hay que dar. ¿Ya? Entonces aquí no se olviden el cobre, ¿no es cierto? Que es un antioxidante que es bastante importante, que hay que dar a 20 microgramos por kilogramo de peso, ¿no? Cuando hay anemias resistentes al aporte de hierro, se da cobre, ¿no es cierto? Entonces ahí viene ya las señales para hacer la alimentación complementaria. Se habla hasta de si no comparamos estos aspectos, no existen en otras especies, solo la nuestra, ¿no es cierto? Y es algo que es como una aventura, es en realidad como una fantasía la que ocurre en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ya hay señales aferentes como es el olor, el sabor, el gusto de los nutrientes que van ayudando a que el niño los pueda sentir, ¿no es cierto? Todo el sentido del olfato, el sentido del gusto y demás, las papilas gustativas, todas están desarrolladas, ¿no es cierto? Y hay efectos de distensión de los receptores y las hormonas a nivel abdominal también van a empezar a actuar, ¿no es cierto? Y hay una salivación y puede haber, cuando tiene mucha hambre, estallar en llanto, ¿no es cierto? Todo esto para alimentarse especialmente. Y ahí viene la importancia de tener la relación madre y niño, ¿no es cierto? Estas señales vienen desde la vida intrauterina, ¿no es cierto? Y se continúan a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es esto lo que nosotros tenemos que promover para cuando está elaborando la alimentación. A veces nuestras cholitas no entienden nada de esto y les dan la comida como si estuvieran dando las cucharillas a un saquillo, estuviéramos poniendo la comida, ¿no? Entonces tiene que haber una relación constante entre la madre y el niño. Entonces constantemente hay una cantidad de señalización que esto aquí había que mantenerlo. ¿No es cierto? Entonces ahí está, y las neuronas que van creciendo a una capacidad grande. La capacidad del monito que les decía, que va a ser nuestra referencia para que ustedes tengan mucha consideración sobre la importancia de la alimentación, ¿no es cierto? Tiene una capacidad encefálica de unos 500 centímetros cúbicos, más o menos, no llega más. Cambia el niño o el ser humano tiene hasta 1500 centímetros cúbicos. Entonces, vean, todos estos señales son las que se tienen que entablar, ¿no es cierto?, para poder el niño empezar a crecer, a desarrollarse adecuadamente. De ahí que para darnos la idea de que nosotros tenemos que darle ya alimentación complementaria, ya el niño está sosteniendo la cabecita. Hay un aumento de la fuerza de succión, hay movimientos laterales de la mandíbula, desaparece el reflejo de protrusión, hay una deglución voluntaria, movimientos de la lengua, y se lleva las manos a la boca, ¿no? Entonces primero los alimentos vamos a darles semisólidos, como papillas, ¿no? Como puré se les puede dar. Y de a poquito nosotros vamos a ir alimentando, pero no quitar la leche materna, ¿no es cierto? De a poquito continuar. Hay gustos, placer, textura que está el niño reconociendo, ¿no? Y dejarle que agarre el mismo con la mano, como está aquí en la foto, ¿no es cierto? Y que él sienta que es esta la verdadera alimentación, ¿no? De preferencia se acostumbra a dar legumbres actualmente, o leguminosas o verduras, mejor dicho. No estoy mal. Legumbres en general, ¿no? Por ejemplo, aquí está comiendo zanahorita, es lo primero que debemos dar porque tenemos problemas de la obesidad, que en Latinoamérica ya está incrementada, ¿no?
Entonces, aumentar el contenido calórico proteico, progresivamente se dan las papillas después, ¿no es cierto? Y promover el consumo de alimentos naturales, que es lo que nos interesa. Entonces, además de a poquito, esto es a los 6 meses más o menos, a los 8 a 12 meses hay un control muscular. Ya chupa la cuchara con los labios, movimientos laterales de la lengua ya realiza, empuja la comida hacia los lados, toma alimentos con las manos, lleva objetos con la mano y lleva a la boca, ¿no es cierto? Movimientos rotatorios realiza masticatorios, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando ya tenemos esto podemos decir que podemos pasar de alimentos, de papillitas, ¿no es cierto? De purés, ¿no es cierto? Podemos pasar a pedazos, a trocitos, alimentos sólidos. Ustedes ven, todo esto tiene que ser bastante bien conocido. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás, joven. Entonces, el desarrollo del tracto gastrointestinal, ya hemos dicho que debemos tomar todo cómo reacciona el sistema gastrointestinal y toda la funcionalidad de nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces ya primero la acidez es escasa, después aparece la pepsina y la gastrina después es elevada, ¿no? La capacidad gástrica llega al recién nacido a 30 cc. O sea, se dice que debía ser 3% del kilogramo peso. Hay la motilidad gástrica que permite metabolizar los alimentos diferentes a la leche. O sea, que ya está preparado el niño a que pueda digerirse primero por purés o picaditos y después como pedazos, ¿no? Entonces, el sistema renal también, ya tenemos que decir, en el recién nacido hemos dicho 25%, a los 3 meses 60% y a los 6 meses 80%. Es decir, que ya tiene un filtrado glomerular donde podemos darle más líquidos, ¿ya? Mayor grado de funcionalidad y absorción tubular, ¿no? Secreción y absorción tubular. Entonces, nosotros no tenemos que quedarnos en la alimentación, ahora que tenemos mucha obesidad y todo eso, que podemos quedar en la alimentación que, bueno, los alimentos naturales nos tienen, ¿no? Pero nos están invadiendo los alimentos que son elaborados, ¿no es cierto?, industrializados. Entonces, para eso no se asuste, ¿no es cierto?, pero estoy obligado a hablarles de la naturaleza. Les he dicho que la nutrición nos comunica con el medio ambiente. Entonces, a partir de ahora, todos, incluidos ustedes, tienen que empezar a arar su tierrita, su jardincito, y empiezan a preparar esto, ¿no es cierto? Eso es un compostaje que se realiza utilizando, son restos de alimentos, cajas, bolsas de té, paja de heno viejo, hojas de otoño, quesadillas de leña, como para poder hacer, preparar su terrenito. Es decir, yo me pongo zapallitos, tengo que comer, ¿no? Entonces, cómo se va preparando por capas, ¿no? La tierra para poder hacer almácigos, ¿no es cierto? Y después lo pasan, trasplanten a la tierra, después de haber hecho estos almácigos, y previa preparación del suelo, que hay que molir, hay que cernir bien, hay que trabajar un poquito a este nivel, ¿no es cierto? Y hay que poner abonos, ¿no? Ya sea de posiciones o heces de gallina, ¿no es cierto? Que hay que mejorar esto. Nosotros hemos hecho todo esto, no es que yo me estoy copiando de algún lado, hemos hecho trabajos. Alguna vez les dije, ¿no es cierto?, de que la universidad parecería que no hace, pero se ha trabajado bastante, ¿no? Y hemos llegado a producir aquí, vean ustedes, acelguitas, zanahorias y todo, y hemos visto que hay buenas semillas, y estas semillas se pueden volver a reciclar, ¿ya? Se ha mejorado el medio ambiente, como 60 huertos hemos hecho en una zona rural, y la temperatura ha empezado a llover, era todo parecería que era una mentira, ¿no? Pero hemos visto que con la pandemia nos hemos entrado, todos hemos estado encerrados, y ustedes han visto límpido el cielo, así también como las aguas se han limpiado, ¿no es cierto? Entonces, yo les paso esta información para que ustedes se animen en su jardincito, y si no hay jardín, en la maceta, pónganse sus zanahoritas
o acelguitas, qué sé yo, y traten de comer lo más natural que se pueda, ¿ya? Ahora, en todo esto hay un riesgo, como les decía, ¿no es cierto? Hay un riesgo cuando la leche de la madre ya está teniendo problemas. Les hablaba que hay un vacío ya de calcio que se está formando, vitamina D, el zinc, vacío proteico, ¿no? Las kilocalorías también no son suficientes, el selenio y el hierro, ¿no es cierto? Que hay que tener cuidado en poder administrar. Y de acuerdo a esto, ya tenemos que preparar, hay como 150 clases de leche actualmente, así es que si me pongo a clasificar esas leches, me voy a convertir en socio de las importadoras, ¿no? Entonces, pero estas tienen un principio básico, que son las diluciones. Ustedes van a llevar en la práctica también eso, ¿no es cierto? Ya tienen su clasificación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar leche entera en este caso, y lo que hacemos es hacer un patrón, ¿no es cierto? Para 100 cc de agua es nuestro patrón y 12 gramos es. Ustedes pueden hacer como patrón 15 gramos si quieren también, pero en base a eso vamos a hacer, ¿no es cierto? Es decir, son diluciones. ¿Y qué es dilución? Es la leche en polvo diluida en agua, ¿no es cierto? O la leche fluida también diluida en agua, ¿ya? Eso es. Y se fortifica, ya sea con azúcar o con aceitito para dar mayor cantidad de calorías, ¿ya? Entonces, si tenemos una preparación de al medio, es decir, por cada 100 cc nos dicen que 6 gramitos, ¿no es cierto? Eso es al medio. De 12 lo he dividido a la mitad, son 6 gramitos, ¿no? Ese es al medio. Si es al 3/4 son 9, ¿no es cierto? 9 para 100 cc. Y si es al cuarto, es 3 gramitos para cada 100 cc. Esto es nuestra referencia. Si ustedes tienen que preparar 150, hacen reglita de 3. Si para 100 es 6, para 150 es X. Si para 100 es 3, para 150 va a ser X. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer. Son reglitas de 3 sencillas que no creo que tengan mucho de ciencia, ¿no es cierto? Mucho de complejidad. Entonces, y aquí tenemos la leche diluida, también en polvo, pero en 12 gramitos, pero en este caso, dilución al 3/3, ¿no es cierto? Una cucharita y media va a ser 6 gramitos, y una cucharita va a ser solamente 4 gramitos. Si yo les digo, preparen al tercio, a un tercio, 150 cc, van a poner por 100 es 4, y por 150 va a ser X, ¿ya? O sea, no creo que sea difícil esto, pero si tienen problemas, me dicen, ¿ya? Y después, si queremos diluir la leche fluida, podemos también diluir. El problema no es problema, sino que la alimentación, la nutrición no se hace con demostración. No es come nomás y no te va a hacer nada. Es de a poco estamos viendo cómo progresivamente el ser humano está evolucionando, ¿no es cierto? Psicológicamente, todas sus hormonas a nivel del tracto gastrointestinal, todo esto está yendo de a poquito, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces somos salvajes, pues nos volvemos monos. Por eso les dije hace rato, cuando se compara cómo el mono no tiene adolescencia, no tiene tampoco niñez, ¿no es cierto? O lactante menor, lactante mayor, esto que tenemos. Si no, sería un lindo, tendríamos competencia realmente, ¿no? Pero es este desarrollo que debemos cuidar nosotros. Si no, estamos hablando de una sociedad que no entiende ni cómo es como ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si somos torpes y todo, y esto ustedes ven, esto se ve mucho en nuestro país, especialmente los que no se han formado. Excepto ustedes que se están formando, saben cómo es un niño, saben cómo es el desarrollo, el crecimiento, pero hay mucha gente que lamentablemente está en el poder actualmente, no entienden todo esto. Así es que nos convertimos fácilmente en seres inferiores, ¿no? Entonces, la mitad de agua y la mitad de la leche sería el 50%, ¿no es cierto? Este sería el 50% de leche, es una dilución al medio. Al 3/4 tendría que ser 75% de leche y 25 de agua, ¿ya? Al medio, ya he dicho, 50 de leche y 50 de agua. Y si fuera el cuartito nomás, es decir, solamente lechecita le estoy empezando a dar, son 25% de leche y el resto agua,
¿ya? Espero que estén entendiendo. Si hay alguna pregunta, me dicen, jóvenes, porque tampoco es para mí que estoy dando la clase, ¿no? Ahí está el vacío calórico que les mostraba, que se presenta ya a los 6 meses, por eso que se da la alimentación. Y empezamos a entender qué les damos, ¿no? Aquí leche materna, hasta los 6 meses estamos viendo que sí es necesario entender esto, que se debe dar a los 6 meses, ¿no es cierto? ¿Por qué le tenemos que dar a los 6 meses, ¿no es cierto? Porque si tenemos que aguantarle, ¿no es cierto? Darle a los 6 meses. ¿Por qué? Tenemos que esperar un poquito por el daño renal, ¿no es cierto? Por sobrecarga de solutos que podemos hacer, como ya hemos dicho que el riñoncito no está funcionando bien, ¿no es cierto? A nivel renal no hay buen funcionamiento. No se garantiza una madurez inmunológica adecuada, ¿no? Y hay riesgo de enfermedades degenerativas o de alergias, ¿no es cierto? No se olviden que la leche materna nos está dando inmunoglobulinas, se está protegiendo, está dando una flora, una microbiota, ¿no es cierto? Que cuanto más tiempo le demos la leche materna, nos va a proteger. Y por eso es que tampoco hay que hacer cambios bruscos, ¿ya? Entonces, esto es importante considerar. Entonces, la fórmula 1 es la diluciones que les decía, fórmula de continuación hasta el año. El yogur se empieza a los 7, el quesito un poquito más tarde, ¿ya? A los 10 meses. Tiene la histamina el queso y puede provocar problemas de alergia también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, las féculas, el arroz, el maíz, la quinoa, fácilmente se puede dar. Y también las papas, ¿no? Eso más o menos a los 7 meses podemos dar, ¿no es cierto? Aunque ahora hay la tendencia de dar directamente el platito en forma completa, ya tenga cereales, ya sea carnecita y tenga verduras, ¿no es cierto? Pero como estamos en una sociedad que estamos en riesgo de tener sobrepeso o obesidad, empezaremos por las verduras especialmente, en este caso por la zanahoria, ¿ya? Entonces, pues las vainitas y otras verduras, ¿ya? Y los cereales de poquito, primero el arroz, después la quinoa, ¿no es cierto? Después el maíz, vamos dando. Los alimentos proteicos, el pollo, el pescado, la yema de huevo, ¿ya? Entonces, cuando hay reacciones alérgicas a algo, y si hasta los 9 meses ya está bien, entonces a los 9 meses incluso ya se puede dar el pescadito, ¿no es cierto?, el huevo, como tope, ¿no? Lo que damos nosotros especialmente es la yema de huevo. Si es pregunta de examen, la yema de huevo, se debe introducir el huevo a los 8 meses, ¿ya? Si es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, y el huevo entero después se da de a poquito, ¿no? El problema es que tenemos la ovoalbúmina, ¿no es cierto?, que está en la clara de huevo y puede producir alergia, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se posterga. Pues los zumos, ¿no es cierto?, se puede dar, pero mejor si son como compota, como aplastaditos, como puré y después como pedacitos, ¿no?, de frutas, ¿ya? Alguna vez un zumo también se puede ver. Entonces, ahí están las características de la alimentación complementaria. Hay que ver la suficiencia, ¿no es cierto? La suficiencia, la cantidad, el volumen, ¿no es cierto? La variedad, la adecuación y la presentación. Esto es para que nosotros... Dígame. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, Luis Nicola Calleguillos? Medrano, dime. ¿No hay nada? No, doctor, está bien el tema. Ya. Entonces, sigamos. ¿Qué hora es? Las 15:24. Hemos empezado a las 2:30. Está más bien. Unos cuantos minutos más, jóvenes, ¿ya? Entonces, suficiencia quiere decir de todos los colores, que tenga sus carnecitas, tenga sus verduras, sus cereales y su aceite, ¿no? Volumen es la cantidad en total que le vamos a dar, ¿no es cierto? Y los horarios de comida, ¿no? Dependiendo cómo está nuestra alimentación, el niño, pero debía estar recibiendo, ya al año debía estar recibiendo alimentación normal. Les voy a mostrar una esquemita ahora, ¿ya? Entonces, la variedad de todos los alimentos, que esa es la característica del niño, que hay que cambiarle
progresivamente, ¿no es cierto? Y variarle la alimentación. Adecuado para la edad, no hacer demostraciones, no darle pedazos grandes cuando el niño recién está tolerando la papilita, ¿no es cierto? O el puré de manzana, por decir. Y la presentación, hemos dicho, con afecto y hay que ver que los sabores son aprendidos. Muchas veces rechaza el niño, pero eso no quiere decir que no le vamos a volver a dar. Más bien es que hay que seguir persistente, ¿no es cierto?, para poder dar, hasta que el niño después asimila y no hay problema. Entonces, este es el esquema que le estaba mostrando. Esto es importante porque empezamos con verduritas, vean ustedes, ahí está la cayote, está la zanahorita, ¿no es cierto?, el zapallito, ¿no? Y la mamá de a poquito se va a empezar a ser más pequeñita, si ustedes ven, desaparece ya, ¿no es cierto? Y le vamos variando, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la primera que se dice y después podemos armar el platito. Bueno, hay mucha controversia en eso si le damos todo el platito ya de una vez o le vamos dando de a poco, ¿no? Pero la importancia es que nunca hagamos en forma brusca. La leche materna tiene que complementar esto, ¿no es cierto? Y después ya le aumentamos frutas, ¿no es cierto?, las verduras, y de a poco le armamos este platito, ¿no es cierto?, que tenga su cereal, sus verduras y su carnecita, ¿ya? Con el pescado se tiene mucho cuidado, pero no hay que exagerar. Cuando no hay problemas de alergia en la familia y demás, se puede dar, incluso a los 7 meses se puede dar, ¿ya? Entonces hay trabajos que han hecho, creo que es en el Perú, donde se ha dado a los niños desde los 6 meses pescado y han tenido mejor crecimiento, ¿ya? Entonces el huevo, que hemos dicho, a los 8 meses la yemita, ¿no es cierto? Y hasta los 12 meses podemos dar con la clara más, ¿ya? Entonces ven cómo se va. Y aquí hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos de comida, ¿ya? Pero reforzando siempre hasta el año más o menos con la leche materna en la noche y en la mañana, ¿no? Y después ya la alimentación normal. Entonces hay principios que tenemos que tener, como la densidad calórica, micronutrientes, ¿no es cierto? El aporte de glucosa, que no tiene que ser mucho, ¿no es cierto? Antioxidantes que se deben dar, como el selenio, el cobre, el zinc, ¿no es cierto? La vitamina C, la vitamina A, ¿no es cierto?, la E. Alcalinos, tiene que haber un equilibrio entre alcalinos y ácidos. Desde ahora tienen que saber que las verduras, en general, son alcalinos y son ricos en potasio, ¿no es cierto? Pero en cambio todos los que son nuestros cereales que son procesados son ácidos, ¿no es cierto? Y hay algunas frutas sí que son ácidas, como la mandarina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando se consume en exceso, como las uvas también, por ejemplo, llegan a no ser adecuados para el ser humano, ¿no? Hay que mantener homeostasis en sodio y el potasio, ¿no es cierto? Y dar los omega 3, ¿no es cierto? Los lípidos omega 3. Y la fibra que nunca debe faltar, ¿no es cierto?, para poder mejorar la flora bacteriana. Entonces ahí está, las verduritas que se pueden dar, además de ácido fólico, ricos en ácido fólico, y tenemos vitamina A, vitamina C que tiene. A partir de los 7 meses hay que tratar de dar las leguminosas, ¿no es cierto? Ahí están los porotos, las lentejas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las frutas, puede ser platanito aplastado que se da, ¿no es cierto? La manzana también, primero, como les decía, puré y después de poquito en pedacitos. Las carnes, aquí pongo hasta al año de edad, pero como les digo, a los 6, 7 meses ya están dando. Y esto sucede también no solamente en estos estudios que se han hecho en el Perú, por ejemplo. También en Europa se consume pescadito. A los niños de 7 meses ya le están dando sin problema. Y ahí están las carnes, ¿no?, que tienen vitamina B1, B3, B12, el hierro, ¿no es cierto? El zinc también, que hay que administrar. Ahí está la carne, ¿no? Entonces, de preferencia, utilizar con el arroz integral, si es posible, la quinoa, después el maíz, después la yuca, ¿no es cierto? O la tapioca, ¿no es cierto? Arroz integral de preferencia, como les decía.
Y en las frutas, más allá de los 9 meses, no postergar mucho, en este caso el pescado, el huevo y otros, ¿no? Pero algunas veces que hay coles que se están, ¿no es cierto?, las frambuesas, ¿no es cierto?, el kiwi, ¿no es cierto?, que pueden ser alergénicos en algún momento. Pero lo que se aconseja es más allá de los 9 meses, tratar de no evitar, ¿no? Ya se puede administrar, siempre que no haya un componente alérgico. Entonces, ahí están las características. La densidad quiere decir por cada cc cuántas calorías le doy, ¿ya? Que es importante esto. Ahí está otras, por ejemplo, huevo a los 8 meses, al año entero, un huevo entero ya, yogur a los 7, 8 meses también, pollo, cereal después, el queso 10 a 12 meses, ¿no es cierto? Y hemos dicho que antes podemos administrar la parte, el pescado, ¿no? Ahí está la vean, ¿cuál es este? Esta, el del lado derecho del arroz tiene alta densidad calórica, es más hidratos de carbono. Esta es la diferencia con las verduras. Aunque no nos guste mucho el lado de las verduras, porque no nos han criado con de esa manera, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen fibra, que están ricos en potasio, ¿no es cierto? Y sí, son antioxidantes, además de las vitaminas y minerales que tienen. Entonces, vean ustedes, la diferencia es enorme, ¿no? Entonces, ahí está que trato yo de mostrarles que hay que cuidar que la leche materna esté un poco más tiempo para que le mejore las defensas, ¿no es cierto? Que tenga el buen desarrollo, todo esto que hemos hablado, pero no hay que olvidarse que el niño tiene un poder de autorregulación, y esto es importante, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a la edad, hacerle compartir la mesa, ¿no es cierto? Ya que debía estar a los 2 años, más o menos, sí, a los 2 años prácticamente casi, debe estar compartiendo la mesa, ¿no es cierto? Y aquí les veo como entre ellos el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la inmunidad están interrelacionados, ¿no es cierto? O sea, no hay, con todos los avances que atendemos, ya no podemos hablar del sistema nervioso aparte, del sistema endocrino aparte, ¿no es cierto? Ya es el sistema inmunitario, neurológico, no podemos hablar así. Ya son asociaciones de sistemas que es la nueva medicina que se está tratando de manejar así, ¿ya? Entonces, hay que cuidar que haya una autorregulación, bajo en sal, dulce, esto cuidar, salado, amargo, a veces estos aspectos se convierten en gustitos que después es parte de su forma de vivir de los niños, ¿no? La madre siempre anda preocupada, hay muchas creencias, que el queso no deja hablar, ¿no es cierto? Y especialmente nosotros que tenemos pueblos indígenas todavía que tienen mucho de esto, tenemos que estar atentos a que no sobresalga, porque a veces la misma gente tiene más fuerza en transmitir ese tipo de conocimientos y perjudicamos el buen crecimiento del niño, ¿no? El aporte progresivo de gluten también hay que dar, ¿no es cierto? De a poco hay que dar. El trigo es la última opción de los cereales que puedes dar, ¿no? La avena, el centeno, ¿no? Hay que dar después, ¿no? Y ser flexibles, pero cuando ya estamos en la familia, ahí no se olviden que el papá empieza a contar algo y ya se estimula la memoria. Y si se tienen los horarios, ¿no es cierto? Ya vamos a ver de que el niño se va a preparar para cumplir. Se aprenden modales, la igualdad, porque todos comen lo mismo, ¿no es cierto? Se le da seguridad al niño porque está recibiendo ejemplos de los que les rodean, ¿no es cierto? Y además el respeto, se inculca el respeto, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia de esto. Y lo que tenemos que hacer es evitar, y cuando hay esto, por ejemplo, el vacío de hierro da el sulfato ferroso, ¿no? Entonces, tenemos el sulfato ferroso que hay que dar a unos 3, así es dependiente de la anemia, ¿no? Pero tenemos harta anemia. Así es que a los niños hay que darles, ya están con anemia, 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Del hierro elemental, ¿ya? Entonces es el 25% del hierro. Si es de 125 miligramos, digamos, por cc, sacamos de esto la cantidad, ¿no es cierto?
que es el 20% más bien de esto, y llegan a ser 25 miligramos de hierro elemental, ¿ya? Esto, bueno, en prácticas también van a llevar ustedes. La vitamina A también hay que administrar, hemos dicho, hasta 300, 375 microgramos, ¿no es cierto? Y después vamos a llegar hasta 700 después, ¿no? Aquí está el zinc, el que hay que administrar todas las veces. Lastimosamente se da unos cuantos nutrientes y después se deja el aporte. Y esto están haciendo ahorita en los hospitales, ¿no es cierto? Sin cuidar el aporte de nutrientes. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, esto es todo entre alimentación complementaria y cómo ir controlando, ¿no es cierto?, su aporte. Ahora, después ya tenemos el pensamiento, el periodo preescolar y escolar, que tiene un pensamiento mágico y el niño, ¿no? Desarrollo el lenguaje, ya toma una taza, no le agrada la verdura generalmente, pero si nosotros le hemos habituado no vamos a tener este problema. Tratar de no dar condimentos picantes, ¿no? Esto es el alimento de consumo familiar tiene que ser. Optimizar el desarrollo madurativo, evitar la desnutrición o la obesidad, evitar enfermedades de alta morbilidad. Aquí ya les damos mayor cantidad de vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B12, ¿no es cierto? Hay una variabilidad de hábitos, ya el niño tiene, me gusta esto, no me gusta, ya tiene sus hábitos establecidos y preferencias. Es decir, si no le hemos habituado en los primeros meses, no le hemos habituado bien a la buena alimentación, ya nos va a costar cambiarle a esta edad, ¿ya? Promover hábitos saludables familiar, ya puede utilizar la cucharita, los utensilios en general, ¿no es cierto? Y ahí hay un crecimiento ya es estable, ¿no es cierto? Es el niño en que crece 8 o 9 centímetros, a nivel de escolar 5 a 7 centímetros, ¿no es cierto? Ya es menos, ya no es ese estirón que hemos tenido, ¿no? Durante el primer año, especialmente hasta el segundo casi ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos desde los 2 hasta los 5 años es el preescolar, y el escolar es de los 6 hasta los 10 añitos, más o menos, ¿no? 5, más de 3 años hasta... El escolar es directamente desde 7 años para adelante, ¿no? Hasta los 10, 11 añitos más o menos. El peso de 2.5 a 3.5 kilogramos por año que debe ganar, ¿no? Entonces, no olvidarse que está creciendo todavía el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc. Hay que administrar el yodo también. Esto se va subiendo, pero, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto lo vamos a subir? Ahí está. Hemos quedado en el preescolar, utilizamos de 1800 calorías, ¿no es cierto? 24 gramos de proteína. Y en el escolar, ¿no es cierto? 2000 calorías y 28 gramos de proteína, ¿ya? La vitamina B6 de 30 que hemos quedado en la anterior a 45. La vitamina B1 de 0,7 más o menos hemos quedado hasta 1. B2 hasta 1.2 miligramos. B3 hasta 9 miligramos hemos dicho en la anterior. Aquí subimos hasta 12 a 13. B6 hasta 1 más o menos hemos quedado, hasta 1.1, 1.4 se puede dar. B9 hemos dicho más o menos 45, ¿no? Aquí hace 35 microgramos hasta 100 microgramos. B12, ¿no es cierto? Que hemos dicho 0,9 más o menos, hasta 1 microgramo, 1.4 microgramos. ¿No es cierto? B9, ¿ya? Aquí está hasta 100 microgramos. Después el calcio nos hemos quedado en 600, aquí subimos a 800, igual el fósforo. El magnesio nos hemos quedado en 150 más o menos, 170, 270, el hierro 10, 10, ya se establece, ¿no? Se estabiliza el aporte de hierro y el zinc, 10 a 10. El yodo, hasta 70 hemos dicho el anterior, aquí 90 a 120 miligramos. El selenio, más o menos hasta 15 hemos dicho, 20 a 30 miligramos. La vitamina A, hasta 700 microgramos, vitamina D 10, vitamina E 7, la vitamina K hasta 30 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, hay los problemas que se va a ver cambios de la dentadura, ¿no es cierto? Que va a tener los primeros 20 dientecitos, que va a terminar. Y después lo hacemos, ¿eh? Grandes diferencias, ¿no? Entre niños muchas veces puede haber. Entre niños, o sea, que hay que ver, ¿no? Bien, entonces,
Depende del mundo cultural en que vive. Aquí están la alimentación, tenemos aquí cereales, ¿no es cierto? 6 cereales, aquí está 3 porciones de vegetales, dos de frutas, ¿no es cierto? Y después de leche, y de a poco carnes, 2 porciones, y los dulces y demás árabes que se pueden dar. Me voy a apurar un poquitín, si no, vamos a terminar. Aquí está, entonces, los primeros 5 años, el niño ya está prácticamente, todo su organismo ya está funcionando bien, ¿no es cierto? Y esto hace que se exprese bien su genética, buen crecimiento, va a tener buen metabolismo, buen sistema inmunitario, lo que estamos buscando. Y esto es muchas veces, si nosotros decimos, no, vamos a dar buen aporte de nutrientes a estos niños, ¿para qué? Especialmente la vitamina D, ¿no? El calcio que hay que dar, hemos dicho que estamos aumentando, ¿no es cierto? Entonces, esto es para evitar fracturas, ¿no es cierto? Para el niño se exprese mejor sus condiciones mentales, intelectuales, ¿no? Y evitar las infecciones. Si nosotros no hemos hecho esto, ¿no es cierto? Fácilmente este niño va a tener retardo en desarrollo, va a tener problemas de accidentes con mucha facilidad, y además cualquier virus que esté al lado, ¿no es cierto?, va a atacar sin tener la suficiente respuesta, capacidad y respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cuáles son estos niños que están con riesgo nutricional? Los que todo el tiempo no quieren comer, tienen anorexia, ¿no es cierto? Hay enfermedades crónicas que están en medio. Hay familias que son desorganizadas, ¿no es cierto? Hay una deprivación familiar, ausencia del padre que influye mucho en el afecto, en todo esto que estamos viendo nosotros. Baja escolaridad de los padres, no trabajo por parte de los padres, no hay control de nuestro sistema de salud que estén viendo, es un sistema que mantiene las enfermedades, mantiene a los niños pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, son ustedes los llamados a que cambien, ¿no? Y que nosotros podamos tener mejor crecimiento y nuestra población sea más sana, ¿no? Niños bajo programa de tratamiento de obesidad, dietas vegetarianas, y este es nuestro gran problema por las culturas que tenemos, ¿no? Las creencias que nos van a afectar. Un poco hablamos del adolescente y aquí vamos a hablar que el adolescente quiere decir cambio, en época de cambio, ¿no es cierto? Y ahí hemos visto cómo especialmente es la época del placer, ¿no es cierto? Es la época de la falta de identificación que puede haber del joven, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a necesitar 2.500 calorías, ¿no es cierto? En este caso, de 11 a 14 añitos, y de 15 a 18 son 3.000 calorías, y la mujer 2.200 calorías, y el hombre llega a 45 hasta 59 gramos de proteínas el hombre. La mujer 40 gramos y 46 gramos de proteína. Ya les decía, este es un cambio brusco, así como hemos visto en la etapa de crecimiento comparado con este, ¿no es cierto? Entonces, el calcio aquí ya son por miles, ¿no es cierto? 1.200 miligramos, el magnesio entre 300 y 400 miligramos, la vitamina D 10 microgramos, ¿no es cierto? ¿Ya? El zinc 12 a 15 miligramos, aquí está la vitamina A 1.000 microgramos, ¿no? La vitamina C hasta 60 miligramos, la vitamina E 10 microgramos, ¿no es cierto? Las que están relacionadas con la energía, B2, 1.5 miligramos, B3 hasta 15, hasta 20, ¿no es cierto? La B6, 1.42 miligramos, ¿no es cierto? Y aumentar los antioxidantes, ¿no? Porque aquí estamos toditos metidos, porque estamos recibiendo ondas electromagnéticas todo el tiempo, ¿no? Ahí está el televisor, la computadora, ¿no es cierto? Los celulares, ¿no es cierto? Y aparte, el joven está en su etapa de redescubrirse, ¿no es cierto? Y tiene problemas, ¿no es cierto? A nivel sexual, relaciones amorosas, etcétera, etcétera, que es una crisis contradictoria, que él mismo a veces no se entiende, ¿no es cierto? Entonces, su metabolismo, actividad física, termorregulación de los alimentos más costo energético en el crecimiento, se juntan todo esto, por veces que necesitan a tanta cantidad de calorías, ¿no? Que son necesarias.
Entonces, ahí está la maduración esquelética, el recién nacido 8 nada más por ciento del contenido de masa ósea, 20% se incrementa a los 8 años, periodo crítico de incremento hasta los 17, 60% del total. Hay un pico de masa de crecimiento que es un poquito antes en la mujer, ¿no es cierto? Y en el hombre un poquito más. Es justamente por eso es que la mujer no tiene un buen tiempo de poderse osificar los huesos, de poder crecer bien, ¿no es cierto? Que después tienen problemas cuando llegan a edad madura, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de calcio que se debe dar son 1200 por lo menos. Y ahí viene la genética, esta unión de dos óvulos. Desde el nacimiento ha creado un hombrecito y una mujer, ¿no es cierto? Y esto hace que nosotros podamos ver su grado de maduración, que es la escala de Tanner, ¿no es cierto? Que la tomamos en cuenta su maduración mamaria, el vello pubiano y el desarrollo genital. Ahí tenemos, de acuerdo a su puntuación, clasificamos en 5, en la escala de Tanner. Si es el preadolescente, su vello va a ser fino. En el segundo es escaso, largo, recto, ligeramente rizado, en bordes de labios mayores. Esto en caso de la mujercita. Más oscuro, rizado y áspero se extiende sobre la sífilis pubiana, el grado 3. El grado 4 ya es similar al adulto, con menos área de cobertura, no se extiende a muslos. Y el 5 ya es vello fimiano, igual que el adulto, ¿no? Ya de triángulo con base superior, ¿no? Se extiende a la cara interna del muslo. Pero a la mujerita hay que considerar también el desarrollo mamario. No hay diferencia entre el estadio 1 entre sexos. En el 2 aumenta el diámetro de la areola, leve elevación del pezón y areola, es el botón mamario que aparece. Al grado 3 es aumento de la mama y areola en contorno uniformemente redondeado. El 4, mayor aumento de areola y pezón que sobresale el resto de la mama. Ya es la mama adulta, ¿no? Con contorno uniforme y redondeado, en donde solo sobresale el pezón. En cambio, el varón es preadolescente, es muy fino, casi igual que la mujer también. Es vello escaso también, largo, ligeramente rizado en la base del pene. Y el lado 3, cuando el vello se extiende sobre la sífilis y el pubis, más oscuro, rizado y áspero. Y el 4, el vello similar al adulto, con menos cobertura, no se extiende a muslos. El vello del varoncito, el otro es en triángulo, el de la mujer, y este es en rombo, ¿no? Pudiendo pasar los límites hasta la línea media. En el preadolescente, aumento de testículos, el escroto, hay cambio de textura a este nivel, alargamiento del pene, mayor aumento del testículo y escroto. El grado 3, el 4, aumento del tamaño del pene, aumento del glande, testículos más grandes y escroto más oscuro, genitales del tamaño de adulto ¿ya? Esto es importante saber porque cuando los jóvenes han madurado desde el punto de vista nutricional hasta este grado 4, sea hombre o mujer, ya haya tenido el 90% de la talla, pueden ser candidatos a cirugía bariátrica cuando están con una obesidad que es mórbida, ¿no? Entonces esto tiene su valor y además que nos habla de la capacidad de reproducción, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hay que saber en sus porciones: 6 a 11 porciones de pan de cereal, arroz y pasta, verduras 3 a 5 porciones, frutas 2 a 4 porciones, leche y yogur 2 a 3 porciones, carnes de aves, pescado, granos secos, huevos, nueces 2 a 3 porciones. Consumir con moderación las grasas, aceites y dulces. ¿Ya? Bueno, y ahí está el desarrollo psicomotor en esta etapa, que ya es la máxima maduración del cerebro, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque pueden abstraerse, tienen una lógica formal, solucionan problemas complejos, pueden utilizar metáforas, hipótesis, utilizan proposiciones, les gusta corregir los errores gramaticales, son egocentristas, ¿no es cierto?, reconocen lo que les preocupa, se cree pero que es el único, ¿no?, y se cae en una fábula que hay que saber esto canalizar para evitar problemas de bulimia, de anorexia, estas cosas que se presentan justamente porque no se siente, ha perdido su autoestima, ¿no? Y hay problemas de obesidad y otras, ¿no?, que está relacionado con ese tipo de enfermedades. Bueno, este es
el adolescente, ¿no es cierto?, le gusta un consumo variable en energía, por eso es que muchas veces no rinden, hay que decirles por favor que puedan comer en la mañana para que puedan, porque tienen una capacidad intelectual que está en lo máximo, pero si no se han alimentado no van a rendir bien, ¿no? Les gusta lo nuevo, son los campeones en cambiar salsitas y todo esto y después que la gente copia, ¿no? Entonces son los que son la bisagra que hace el cambio de nuevas modas el adolescente. Tiene su influencia. Sí, dígame un ratito. Estoy dando clases. Ya vi. Ya, gracias, Lillita. Entonces hacen fácilmente caries estos niños porque no se cepillan los dientes, no consumen buena cantidad de calcio, ¿no es cierto? Tampoco no utilizan pastas las que deben tener flúor, ¿no es cierto? O sea, tienen, como les decía, hay problemas de anorexia, una compulsión a alimentarse, que esto de alguna manera hay que canalizar, ¿no es cierto? Hay hiperfagia, les gusta picar, cambian su ritmo alimentario y es donde se están incubando las enfermedades crónicas. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado, porque si no controlamos esto, son los futuros diabéticos, los últimos pacientes que van a hacer problemas de vesícula, los hipertensos y lo que no queremos justamente que pase esto, ¿no? Entonces, si consume mucho alcohol, hay que explicar de que va a tener deficiencia de vitamina B1, B9, vitamina C. El tabaco también influye en la vitamina E, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos hacen que esta edad esté en riesgo todo el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué hay que hacer con este adolescente? Que te sirve una alimentación variada pero saludable, ¿no es cierto? Que consuma leguminosas, que consuma frutas, que consuma ensaladas, esto es lo que hay que no obsesionarse, porque ellos dicen, no, estoy gordo y ya empiezan las enfermedades que le acabo de mencionar. No hay dietas restrictivas porque producen deficiencias, ¿no? Así es que tratar de dar una dieta equilibrada nada más. Entonces, que tenga 55 a 60% de hidratos de carbono, que hemos dicho, 25 a 30 de grasas y 10 a 15 de proteínas, que hemos dicho, ¿no? Tratar de inculcar que no se salten comidas, que tomen desayuno, que realicen ejercicios, porque eso va a tensar sus músculos y también sus huesos, para que después no tengan con fracturas o no tengan problemas de artrosis, etc. Tomar agua natural, cambios graduales hay que hacer, no en forma intempestiva. La facilidad que tiene es más importante que la felicidad que ellos tienen es más importante que una báscula, ¿no es cierto? Eso es, o sea, que una balanza, es los que se sientan bien. Tomar la suficiente cantidad de calcio, aporte de hierro, peligro del alcohol, ya hemos dicho, ¿no? Con la vitamina B1, B9, etcétera. Disminuye el tiempo de uso de pantallas, celular, televisión, computadora y todas estas que nos han traído acá. Bueno, ya hemos acabado, niños. Hemos acabado la clase. Si tienen preguntas, sería interesante. ¿Alguien quiere preguntar? ¿O no están acá? Creo que no, doctor. Dime, Gómez, Karen, Sofía, ¿qué pregunta? No, doctor, para mí está claro. Gracias. Ah, claro.